molt ràpidament. El que faré serà fer una presentació molt ràpida de les nostres ponents en la sessió d'avui, que dediquem bàsicament als temes de la transició justa en l'àmbit energètic. Crec que és una sessió en la que poden sortir moltes qüestions i per presentar i per respondre aquestes qüestions tenim la gran sort que comptem amb autèntiques especialistes en aquesta matèria. Molt ràpidament, doncs, en primer lloc voldria presentar la primera de les ponents, la professora Susana Galera. Ella és professora titular de Dret Administratiu de la Universitat Rei Juan Carlos. És investigadora principal, coordinadora del grup de recerca del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Transición Energética y Acción por el Clima global i local. I bàsicament les seves línies de recerca són sobretot els temes també de regulació ambiental i de transició energètica i de fet també és la segona, crec que si no recordo malament, és la segona vegada que col·labora amb nosaltres en aquest seminari. En segon lloc, la idea era plantejar les presentacions des de dues perspectives diferents, una més des de la perspectiva des del punt de vista de l'empresa, de les empreses energètiques i de l'altra des del punt de vista més de, si es vol, de les organitzacions de la ciutadania. Per fer la primera de les presentacions tenim la sort també de comptar amb la senyora Esther Sevilla. Ella és la directora d'Acció Social Internacional de la Fundació Naturgy. Ella és de formació enginyera industrial i ha, de fet, treballat sempre ha fet la seva carrera, per dir-ho així, en el sector energètic i des de ja fa molts anys també a la Fundació Naturgy. L'altra perspectiva també ens la donarà la professora Estefanía Asensio. Ella és doctora per la Universitat Rovira i Virgili, té també un màster en temes de dret ambiental i temes d'educació ambiental. Ella és investigadora del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, del CEDAT, on bàsicament s'ha dedicat a temes de justícia ambiental, canvi climàtic i educació ambiental. I també, d'altra banda, la professora, la doctora Asensio, forma part de diverses xarxes de treballs, entre elles l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que avui una mica és també el motiu pel qual està aquí. En aquesta ocasió, com que aquesta és l'última sessió, farem alguna miqueta més excepcional i és que, bàsicament, després de les 3 presentacions que els he demanat i reitero que en la mesura de lo possible i demanant disculpes per aquest retras puguin limitar a 20-25 minuts, tindrem una mica de debat i després tancarà aquest seminari, farà l'acte de clausura d'aquest seminari amb una intervenció el professor Tomàs Molina. Ell és professor associat de la Universitat de Barcelona i, com és almenys per la gent d'aquí de Catalunya, és prou conegut des de finals dels anys 80, treballa a TV3 i és el cap de Meteorologia de Televisió de Catalunya. Bàsicament, ell està també elaborant una tesi sobre comunicació en matèria de canvi climàtic i, en aquest sentit, ell és també un dels ambaixadors del Pacte Climàtic de la Unió Europea, a més també de membre de diverses organitzacions internacionals d'àmbit professional que estan treballant sobre aquestes qüestions. I ell farà finalment la clausura d'aquest acte amb l'àmbit de la comunicació en matèria de canvi climàtic. Sense més prolegòmens, començaríem ja la nostra sessió y daría la palabra a la profesora Susana Galera. Simplemente recordar que estamos grabando esta sesión, que lo colgaremos en la página web de la Cátedra Jean Monnet. Si alguno de ustedes en el momento de intervenir o algo no desea ser grabado, simplemente recuerden, por favor, apagar la cámara y sepan también que pueden ir planteando sus cuestiones ya en el chat, que retomaríamos luego en la parte del debate. Doncs, Susana, cuando quieras, adelante. Moltes gràcies, bona tarda a tothom i molt agraïda per la invitació a retornar al seminari de la Cátedra Jean Monnet tan interesante. Bien, y dicho lo cual, sigo en castellano porque tengo mucha prisa. Tengo mucha prisa porque tengo el tiempo muy limitado que espero que lo que no me dé tiempo
a explicar, si a alguien le interesa, pueda tener la referencia suficientemente completa en la presentación como para buscarla en San Google. Bien, verán que le he cambiado un poco el título a mi intervención, que en principio se llamaba Transición justa, energía más allá del mercado. Y al ir haciéndola, bueno, pues la he cambiado y bueno, pues le he puesto la así llamada transición justa, porque es que resulta que la transición justa es un concepto y muy preciso, que cualquiera lo diría, es un concepto muy engañoso. ¿De acuerdo? Es decir, la primera aproximación a un concepto de transición justa para una persona normal, pues hombre, nos remite, por ejemplo, a la explicación que el programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 establece para explicar el objetivo número 7, que es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, que da unas cifras de acceso o de falta de acceso a la energía en todo el mundo, pues bastante impactantes, ¿de acuerdo? En relación con este ODS, el de el acceso a la energía, he puesto aquí una pincelada sobre los temas de refrigeración, que no me parecen nada exóticos en estos momentos. ¿Vale? Entonces, los temas de refrigeración y sobre todo al amparo de ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, faltaría más, porque resulta que si el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionados con el consumo de energía y de generación de energía, y hay millones y millones y millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la energía, pues estaría bueno que no hubiera responsabilidades diferenciadas. Entonces, al amparo de ese principio y en relación concreta con la refrigeración, se están desarrollando programas muy interesantes en países en vías de desarrollo, que se han parado a hacer cifras de estimaciones de demanda de aparatos de refrigeración a 2030 y a 2050 en función de la evolución y de la previsión de la temperatura por otra parte y por otra parte de la demografía y claro, el escenario es para intervenir ya, porque es que además con el tema de la refrigeración hay una cuestión que yo no sé si os acordáis del gran problema de la capa de ozono que hubo en su día, que se adoptó un acuerdo internacional, que fue el acuerdo de Montreal, absolutamente exitoso, que logró reducir los impactos negativos sobre la capa de ozono. Pero se sustituyeron las sustancias que agotan la capa de ozono, que se decían antes, por los hidrofluoclorocarbonados. Y ahora resulta que los hidrofluoclorocarbonados no atacan la capa de ozono, pero son varias miles de veces más impactantes en términos de intensidad de gases de efecto invernadero que las emisiones de CO2. Por lo tanto, si esto va a seguir así, en todos estos ángulos de crecimiento demográfico, de mayor temperatura, de mayor demanda, pues algo habrá que hacer con el tema de la refrigeración, que por cierto, el tema de la refrigeración no seguirá pareciendo un artículo de lujo, porque no está considerada, por ejemplo, en algunas medidas contra la pobreza energética. La calefacción sí, pero la refrigeración no. Quizá ya en vista de lo que estamos pasando, pues habría que hacer
un planteamiento, pues cómo se hace ese programa, el K, que es Kigali, la K de Kigali, de la enmienda de Kigali al protocolo de Kioto, KCEP, Cooling Efficient Program. Bien, sobre todo en China y en India. No en vano, China es el principal fabricante de aparatos de refrigeración, etcétera. Bien, pues de entrada a eso nos llevaría el concepto de una transición justa, ¿vale? Bueno, pues no. Cuando oímos esas declaraciones de una transición justa que no deje a nadie atrás, que está presente en declaraciones políticas, pero también ya en textos legales, estamos haciendo referencia a otra cosa heredada o que tiene su origen en los sindicatos americanos de los años 80 y 90, cuando se empieza a aplicar sistemáticamente con la creación de la EPA el derecho ambiental y hay cierres de empresas contaminantes que imponen programas de apoyo a trabajadores que pierden sus trabajos debido a las políticas ambientales. Es decir, eso es inicialmente la transición justa. Después se ha ampliado un poco el concepto, pero se ha ampliado a programas de apoyo a personas y territorios perjudicados por determinadas medidas ambientales, ahora en este caso la descarbonización. ¿Vale? Bien, y esto es en gran parte cómo se recepciona en el ámbito europeo. Bien, en el Acuerdo de París ya se hace referencia a la reconversión justa de la fuerza laboral y a la creación de un trabajo decente, ¿vale? Que son conceptos que además están definidos por la OIT en un marco, en una guía sobre la transición justa, donde define estos conceptos, ¿vale? Y define estos conceptos, sus elementos, y es de destacar que refuerza o pone mucho el acento en la cuestión del diálogo social permanente, es decir, en la gobernanza. Bien, en el ámbito europeo, esta transición justa se alude en el marco de la transición en la que estamos ahora mismo inmersos. Y la transición en la que estamos es la antigua de 2011, pero esto cambia muy rápidamente. La antigua transición energética, ¿vale? De la que ahora hablamos como transición ecológica y digital, ¿vale? Esto es muy importante retener la idea de que la transición energética, tal como se perfila en el año 2011, enfrenta dos retos distintos que tenía Europa. Uno, la necesidad de una inversión ingente en infraestructuras energéticas que ya eran centenarias en todo el continente y que en el año 2020 se preveía que entraba en un nuevo ciclo de inversión, ¿vale? Inversión privada, pero también inversión pública. Y luego, por otra parte, la entrada en las agendas políticas de los temas de clima y de energía y los objetivos de descarbonización, ¿vale? Pues bien, haciendo de la necesidad virtud, se perfila la transición energética como un proceso de una generación como mínimo a largo plazo, a 2050, para empezar, con hitos intermedios en 2020 y en 2030, en la que, por una parte, se pretende la descarbonización de la economía, es decir, la sustitución de las energías fósiles por energías renovables, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al mismo tiempo, el segundo elemento, e insisto mucho,
porque se está quedando rezagado y además es el elemento que tiene que ver con la transición justa, con el carácter justa de la transición, esa transición pretendía consolidar un nuevo modelo energético que convive con el anterior, pero que es completamente diferente. Un modelo de proximidad, con un gran protagonismo de proximidad, de fuentes de energías limpias, descentralizado, hiperconectado, con un enorme protagonismo del autoconsumo individual y colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa es la forma en que la sociedad va a participar en los beneficios de esa ingente inversión. Por eso ese elemento es un elemento también de justicia. Es decir, no es solo que las grandes empresas que están haciendo la descarbonización estén aplicando toda la innovación que la sociedad ha generado en los últimos años, sino que esa innovación llegue a todos los agentes de la sociedad, de forma que igual que vamos al gestor administrativo para que nos haga la renta cuando ya tenemos más de 2 pisos, por si no nos enredamos, ¿vale? Vamos a tener un gestor energético a la vuelta de la esquina que es el que va a gestionar nuestra comunidad de energía o el vertido a la red de nuestro autoconsumo colectivo. Claro, una comunidad, el otro día se decía, una comunidad de energía no se gestiona como una comunidad de vecinos, obviamente. Es decir, que los beneficios son para la sociedad que extiende la digitalización, renueva las profesiones, crea puestos de trabajo de calidad, reactiva la inversión en ámbitos limpios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese segundo componente hay que considerarlo también como elemento de la transición justa. ¿Vale? Bien, pues esta transición energética se relanza en diciembre del 2020 con el llamado Pacto Verde Europeo de la nueva Comisión, de la señora van der Leyen, que abunda en el modelo actual, lo expande, ya se habla de transición ecológica y digital y concreta el objetivo de 2050 para la neutralidad climática. Eso implica una ingente inversión para lo que se establece un plan de inversiones asociado al denominado mecanismo de transición justa. ¿Vale? Y aquí la transición justa, que luego se desarrolla en este reglamento, tiene esa acepción reducida, es decir, programas para colectivos y territorios especialmente afectados por la transición energética. ¿Vale? Entonces, estos fondos, el Fondo de la Transición Justa, que es uno de los 3 pilares de este mecanismo para la transición justa, uno de los 3, está asociado a planes territoriales nacionales donde se indican los territorios y las acciones que van a recibir estas ayudas. Bien, en estos reglamentos europeos hay, siguiendo una tendencia reciente pero muy clara, determinaciones de gobernanza. Es decir, aunque la Unión Europea no tiene competencias para decir cómo se ejecutan entre los actores institucionales sus programas, cada vez incide más en promover la gobernanza interterritorial y de los distintos agentes sociales. Lástima que no me puedo parar en esto, pero bueno, aquí lo tenéis referenciado. Bien, y entre tanto, ¿qué pasa? Pues entre tanto pasa que hasta que esto se pone en marcha, se adoptan los reglamentos, viene el COVID, ¿vale? Y el COVID tiene una respuesta inmediata por parte de las instituciones europeas y luego una respuesta 2 meses o 3 meses después, que son los fondos Next Generation.
¿vale? Entonces, los fondos Next Generation, que están vinculados a planes nacionales de recuperación de 3 años, ¿vale? Tienen también un capítulo destinado a financiar las estrategias de transición justa, ¿vale? Pero son fondos distintos. Una cosa es el fondo de transición justa, otra cosa es el Next Generation y otra cosa son los demás mecanismos. Entre tanto, en junio del 2021 se adopta hay una novedad muy interesante y de enorme calado en el futuro, esperemos, que es el plan de acción del Pilar Europeo de Servicios Sociales, que en su objetivo número 20, establece como subobjetivo el acceso a servicios esenciales de alta calidad, que son los servicios de agua, saneamiento, energía, transporte, servicios financieros y comunicaciones digitales. Esto es muy importante porque además ya está anunciando una revisión de las directivas de concesiones y además está dándole protagonismo a algo que se nos ha olvidado, y es que la energía, aparte de ser un mercado que, según el regulador europeo, dice en mayo de este año que funciona satisfactoriamente, dice el regulador europeo, ¿vale? Aparte de un mercado que es un mecanismo instrumental, es sobre todo una actividad de interés general, y esto es lo que se nos está olvidando, ¿vale? Entonces, de esta forma, ese plan de acción refuerza ese protagonismo y esa vis de que no es lo mismo vender relojes de oro que energía a los ciudadanos, ¿vale? Bien, un siguiente paso lo da, es una modificación y una intensificación del Pacto Verde, el Objetivo 55, de 14 de julio del 2021, que eleva la ambición climática, extiende el régimen de comercio de derechos de emisión a varios sectores, entre ellos los edificios y el transporte de carretera, que esto ya veremos a ver, y a tenor de este impacto de los edificios y de el de transporte por carretera sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión, se articula un fondo específico, que es el Fondo Social del Clima, ¿vale?, para el que os lo he recogido en una diapositiva. El Consejo Económico y Social Europeo pues no le da precisamente la bienvenida. Si me da tiempo lo explicaré luego por qué. Bien, y luego por último, lo último de lo último es el Repower de la Unión Europea del 18 de mayo de este año, que reacciona ante la cuestión de los precios de ese mercado, que dice el ACER europeo que funciona adecuadamente, y la guerra de Ucrania, y que vuelve a revisar un poco el planteamiento de la política de energía y clima. Bien, esto es un poco el esqueleto, ¿vale? Bien, bueno, pues aquí tenéis detalles de estos mecanismos, este fondo de transición justa asociado al plan de transición territorial. En la siguiente diapositiva, el reglamento europeo, ¿vale?, cómo regula este fondo de transición justa, en las que va dirigido a regiones y personas, y cómo dice que se tienen que hacer los planes territoriales de transición justa junto con las autoridades locales y regionales pertinentes de los territorios de los que se trate, etcétera, etcétera. Aquí tenéis otra diapositiva que en el conjunto de esos planes territoriales de transición
justa han determinado sectores atendibles en ese concepto de transición justa, sectores en declive y sectores en transformación. Entonces, si veis, y salvo error por mi parte, España solo está considerada en relación a actuaciones relacionadas con el carbón y con los combustibles fósiles, pero no tiene presencia en los sectores en transformación, los metales, los químicos, los cementeras y otros sectores. Bien, esto es cómo se lleva el concepto de transición justo a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en los artículos correspondientes, imposible detenerme en ellos, la estrategia nacional, estatal de transición justa, los convenios específicos de transición justa que los hacen que los firma el Ministerio y otras administraciones, en particular las entidades locales, y luego una referencia al Instituto de Transición Justa, que no es lo que parece, es decir, que está en relación a un programa anterior del cierre de la minería no rentable en España. Bien, con esto me voy al otro mecanismo, o me he querido ir al otro mecanismo, el mecanismo COVID, el de la recuperación, el de los 3 años, ¿vale? Ese que está asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿vale? Cuya competente número 10 está dedicada a la estrategia de transición justa. Bien, está regulada en hay una cierta intención de regulación de estos fondos, pero vamos, se queda en poca cosa, se queda en la articulación, en la creación de una conferencia sectorial específica que tiene 3 reuniones el año 21 y 0 reuniones en lo que llevamos del 2022. Bien, y luego nos queda todo lo demás, y todo lo demás es mucho, es decir, el marco financiero plurianual 2021-2027, es decir, en donde están todos los fondos europeos de toda la vida, ¿vale? De toda la vida que, bueno, pues estamos ya muy entrado el 22 y todavía no hemos presentado el acuerdo de asociación que inicia la ejecución de los fondos para los años 21 a 27. Os he puesto aquí el artículo 8 del Reglamento Europeo que impone una fórmula de gobernanza entre todos los territorios y los actores afectados, no solo para la elaboración del acuerdo de asociación, sino para su ejecución y para su seguimiento. O sea, esto ya empieza a ser derecho positivo, perfilando obligaciones jurídicas con cierta precisión. ¿Vale? Bueno, pues vamos retrasados. En la web del Ministerio, que consulté ayer, se dice que, o sea, esto se reconduce a una consulta a los socios que se abre el 7 de abril y se cierra el 23 de abril, o sea, todo este mecanismo de gobernanza que nos dice que está regulado en el artículo 8 del reglamento, y así vamos. Bien. Por último, aquel Fondo Social del Clima que trae causa en el objetivo 55 como consecuencia de someter el sector de los edificios y el sector del transporte por carretera a el régimen de comercio de derechos de emisión, y que tan mala recepción ha tenido por parte del Comité Económico y Social.
¿vale? Que ya directamente y señalando el impacto económico y social previsto que un aumento de la calefacción y el combustible tendría en los hogares con menos recursos, las pymes, las microempresas y los usuarios del transporte. Es decir, o sea, es el precio del carbón, ¿vale? O sea, un impuesto pero de carácter horizontalísimo y además sin posibilidad de repercutirlo, porque el régimen de comercio de derecho de emisión que soportan las grandes compañías, las que están inicialmente sujetas, luego se diluye en sus ofertas en el mercado mayorista. Pero esto es como el IVA. Es decir, un consumidor no se puede deducir. Y entonces recuerda, con buen criterio, el Comité Económico y Social, la tensión política que se puede crear y recuerda la crisis de los chalecos amarillos, ¿vale? Y le pide a la Comisión que reconsidere la propuesta. Bien, hay más fondos en el sector, pero bueno, pues aquí estos son los más directamente relacionados con ese concepto de transición justa. En definitiva, y como final, en perspectiva europea, podemos decir que sorprendentemente o de forma distinta a lo que es el proceder y el hacer de las instituciones europeas, aquí hay mucha menos planificación y sistematización del componente social asociado a la transición energética y climática y más respuestas concretas a acontecimientos externos por los que hemos ido discurriendo en estos últimos 2 años, ¿vale? Y en perspectiva interna, bueno, pues idem supra, digo, pues lo mismo, incluso peor. O sea, en España hay una enorme fragmentación y complejidad del marco de referencia de energía y clima en general y, bueno, ya si atiendes a lo social en particular. En segundo lugar, otro elemento es la recurrente ausencia de gobernanza y ya el carácter ineludible de un pacto territorial que gestione las inversiones. O sea, que gestione esta ingente oportunidad de inversión y que no devolvamos más fondos. Es decir, que yo no sé si esto es muy conocido, pero cada programa marco, que son de 6, 5 o 7 años, devolvemos el 50 y tanto % de los fondos que nos corresponde, porque no somos capaces de articularlos y de ejecutarlos. Entonces, hoy, curiosamente, hoy en el periódico, en la prensa, se decía que para esos fondos Next Generation de los 3 años, el gobierno va a crear un fondo de inversión para las comunidades autónomas. O sea, fondo de inversión, que es una denominación que me choca mucho. Es decir, que para que ejecuten las comunidades autónomas, pues es que son 3 años solo, que no los vayamos a devolver. Y en tercer lugar, la necesidad de reconsiderar esa dimensión de transición justa del segundo componente, la transición energética, de llevar a la sociedad los beneficios que sí están aprovechando y muy bien y de forma espectacular las empresas privadas. Si os cogéis las memorias de inversión y de innovación de las grandes compañías eléctricas, es espectacular. O sea, es que han trascendido lo eléctrico a partir de la digitalización y están entrando en todos los sectores de la economía. Entonces, a mí eso no me parece mal, pero me parece mucho mejor como administrativista recurrir a el viejo maestro Forsthoff y su idea de una administración conformadora de la sociedad, o ahora en nueva terminología, la técnica de los acicates o del nudging. Bien, quedo a vuestra disposición
para cualquier comentario. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Susana, por este marco general que creo que da muy bien el contexto, ¿no? de cuál es la situación desde el punto de vista normativo. Vamos pues ya a pasar a la segunda de las presentaciones. Susana, te rogaría por favor si puedes dejar de compartir la presentación. Perfecto, muchas gracias. Y daríamos ya la palabra a la señora Esther Sevilla para que hiciera su presentación. Hola, buenas tardes, ¿me oís bien? Sí, sí, te oímos bien. Vale, perfecto. Es que no sabía hasta qué punto me estaba funcionando Sí, está el bien. audio. Muchísimas gracias. Lo primero, muchas gracias por invitarme a esta charla, a hablar de, retomando lo último que decía Susana, ¿no? Cómo desde las empresas energéticas estamos viendo cómo se puede hacer esta transición justa. Voy a compartir la presentación que tengo, en la que la primera parte hablaré un poquito de pobreza energética, que es lo que nosotros estamos más centrados en el tema de transición justa, aunque es verdad, como se ha mencionado, desde otras partes de la empresa sí que hay planes concretos de transición justa relacionados con la sustitución de las centrales de carbón por otros tipos de negocio y la incorporación o reincorporación tanto de las personas internas como del resto de personas que vivían de estas centrales en otro tipo de actividad. Sin embargo, desde la Fundación Naturgy, que es lo que yo represento, estamos decididos y dedicados, no ahora, sino ya desde hace tiempo, al tema de la vulnerabilidad energética, ¿no? Como forma de que no quede nadie atrás, o intentar que no queden las personas atrás en todo este proceso de transición energética. Así que, sin más, me voy a poner el reloj, que nos han dicho que tengamos luego un tiempo de que podáis preguntar y así intento no pasarme. Como os decía, vamos a ver un poco lo que es la vulnerabilidad y desigualdad energética desde el punto de vista que nosotros lo entendemos, y luego os explicaré desde la Fundación Naturgy qué estamos haciendo en concreto en este sentido. ¿Vale? Bueno, esta la voy a pasar rápido porque ya Susana ha hablado de ello, ¿no? Como la vulnerabilidad o la pobreza energética, aunque ha ido mejorando, pues hay bastante por hacer en todo el mundo, y el ODS 7, que es el que más nos incumbe, bueno, pues no vamos a llegar, aunque está en la senda de mejorar, pues no se va a alcanzar las metas que queríamos. Sin embargo, bueno, pues en algunas cosas ha mejorado. No me voy a entretener en el ODS 7 porque ya lo habéis visto seguramente. Sí deciros que la pobreza energética es una parte más de la pobreza. Aquí veis el famoso mapa de la NASA, donde coincide la zona no iluminada con la zona roja de abajo a la derecha, que es donde hay más pobreza en el mundo. Hablamos de pobreza energética también, la energía para cocinar de forma que sea una energía moderna, en el sentido que es limpia y sostenible, cosa que para 2.800 millones de personas no es así. Y hablamos también de vulnerabilidad energética, no solo pobreza, sino es un pasito anterior, ¿no? Que es la propensión de un hogar en experimentar una situación de pobreza energética. ¿Y cuándo lo pueden hacer? Bueno, pues tiene esa probabilidad de caer en pobreza cuando cambia algún elemento de su unidad familiar o del exterior, ¿no? Típicamente las necesidades energéticas del hogar, la composición de los hogares, que falte alguno de los vectores energéticos, no solo es electrificación por encima de todo, ¿vale? Que cambie el precio, como nos está ocurriendo ahora mismo, o que pueda cambiar la eficiencia energética de la vivienda. A ver si esto pasa. Ah, vale, aquí mejor. ¿Quién empezó a hablar de todo esto? Pues Brenda Boardman, que es una persona inglesa, también muy colaboradora con el regulador inglés, y fue la primera que estableció una definición para pobreza energética y un indicador.
que es la incapacidad de un hogar en pagar una cantidad de servicios adecuados de energía con el 10% de sus ingresos. Es decir, si a la energía en un hogar se le dedica más del 10% de los ingresos, pues se podría considerar que está en pobreza energética. Este indicador ha sido superado, sin embargo, es muy sencillo de aplicar y por eso a veces pues, se utiliza todavía. Tenemos otros indicadores, ¿no? Como pueden ser este del umbral o otros como el Minimum Income Standard o otros que relacionan los ingresos bajos con el alto coste de la energía, Low Income High Cost, o el 2M y el M medios. Ahora los voy a explicar, ¿vale? Porque son los que utilizamos aquí en la estrategia de pobreza energética, es decir, 2M el que dedica más del doble de la media de consumo energético en su hogar, y el M medios, es decir, el que dedica mucho a la energía, y el M medios es el que dedica menos de la mitad de la media del hogar, que se llama también pobreza escondida, ¿no? Y luego tenemos otros desde el punto de vista subjetivo, que es si el hogar puede tener una temperatura de confort. Normalmente se está tomando la referencia de invierno, pero a la vista está que en los países del sur tenemos que tomar también la referencia de verano, ¿no? Del calor, y además si vamos hacia un cambio climático, hacia una elevación de las temperaturas, pues en razón de más, ¿no? O las familias que tienen retrasos en el pago de la factura. Sin embargo, no hay una unificación de indicadores, cada uno nos da un valor y hay que hacerse un poco la composición al final, ¿no? Es la dificultad que tenemos en medir. Para nosotros hay un documento básico que es la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética de 2019 a 2024. Es una pena que con todo lo que está pasando este documento no se ha desarrollado en cuerpo normativo, nada más que unos aspectos básicos como es el tema del diagnóstico, pero las medidas, que es lo importante, pues no ha habido todavía opción de que se desarrolle por parte del Ministerio. Y es verdad que sí que hay muchas iniciativas privadas o públicas que vienen a coadyuvar este desarrollo, pero no ha habido un despliegue como tal, ¿no? Estos son los indicadores que os decía, dónde estamos en cada uno de ellos. Y podríamos decir que en la última, en la última revisión de indicadores publicada a final del año pasado, de 2021, con datos del 20, bueno, pues podríamos decir que en función del indicador que se coja, de entre el 9,6% de los hogares y el 16,8%, fijaos, el intervalo es muy amplio, de los hogares en España estarían en situación de pobreza energética, ¿no? Cuando salió la estrategia, pues se fijaban unos objetivos para 2025, que era la reducción a la mitad de los indicadores que en ese momento teníamos, ¿vale? Que es 2018, ¿vale? Y luego, pues, por lo menos alcanzar un mínimo de un cuarto de ese indicador, ¿vale? Bueno, no estamos ahí ahora mismo, como veis. Bien, rápidamente os digo qué grupos de población son más vulnerables a la pobreza energética. Bueno, pues también la estrategia, y coincide también con los datos que nosotros tenemos como compañía, pues tenemos las personas mayores, las mujeres, en general los hogares monoparentales, que los tenemos aquí, son muy vulnerables a la pobreza energética, y ponemos monomarentales porque la inmensa mayoría, el cabeza de familia es una mujer y además con hijos a su cargo, ¿no? Las personas enfermas o con discapacidad o con los migrantes pues también tienen una situación especial de vulnerabilidad. El nivel formativo es fundamental para poder solucionar o poder intentar mejorar en esta situación. ¿Por qué? Porque el mercado energético es un mercado complicado, es un mercado que hace falta entender la factura, lo que hay, y afecta muchísimo, ¿vale? Y el tipo de vivienda, ¿no? La inmensa mayoría de las personas en pobreza energética viven en viviendas antiguas, muchas, el 50% de las viviendas en España son construidas antes del Código Técnico de Edificación del 81, en el que se obligaba a poner, por ejemplo, aislantes térmicos, con lo cual esas viviendas mayoritariamente están ocupadas por personas en situación de vulnerabilidad energética.
Y bueno, en cuanto al análisis de medida que hace la estrategia contra la pobreza, hay dos tipos, el corto y el corto plazo, ya cosas más estructurales. ¿Por qué lo pongo? Porque nosotros como compañía, aparte de ayudar en cierta medida a entender las facturas y el bono social y las tarifas, nos hemos centrado en esta parte más estructural, porque creemos que las soluciones a medio plazo son las que pueden llegar a resolver este problema, específicamente la eficiencia energética en los hogares y la información a los usuarios y la concienciación al resto de la población, ¿vale? Estas son las medidas que propone la estrategia. Entiendo que luego os van a pasar las presentaciones por si queréis mirarlo. No voy a entrar en cada una porque, como os diría, se ha desarrollado el eje 1, pero el resto no ha habido tanta legislación o tanto desarrollo normativo como para implementarlo todo. Es una pena. El otro documento donde se habla de la pobreza energética es el Plan Integrado de Energía y Clima. Me imagino que en sesiones anteriores más dedicadas al cambio climático habéis entregado largo y tendido en este documento, pero que sepáis que dentro de estas políticas y medidas pues hay varias que afectan o que pueden servir para luchar contra la pobreza energética, específicamente en la dimensión de la eficiencia energética, fomentando la mejora de la eficiencia energética y en las instalaciones con energía renovable. Bien, ahora, a ver. Hay una cosa importante cuando hablamos de pobreza energética que no podemos confundir, que son las causas con los síntomas. Para nosotros, bueno, para la literatura en general sobre pobreza energética, las causas siempre se mencionan tres, a la que nosotros hemos incluido una cuarta, ¿no? Que es el nivel bajo de ingresos en las familias, las características de las viviendas en cuanto a eficiencia energética y el alto precio de la energía. A nosotros nos gusta incluir un cuarto, que es la baja formación de los consumidores en cuanto al mercado energético, ¿no? Atacando estas causas es como podemos intentar paliar este problema, ¿no? Y luego hay dos agravantes, que es el régimen de tenencia de la vivienda y la composición y estructura de los hogares. No por sí son causas de pobreza, pero sí que lo agravan. Y en cambio podemos ver unos síntomas que pues es como la fiebre, ¿no? O sea, si yo ataco el síntoma pero no sé por qué me viene, puedo bajar la fiebre pero no solucionar el problema. Pues esto es un poquito parecido, ¿no? Estamos midiendo con indicadores estos síntomas, pero tenemos que ver de dónde vienen esas causas en cada caso, ¿vale? Estos indicadores pues son el poder estar a una temperatura adecuada, las deudas en los suministros o el retraso, incluso en cierta medida llegar a los costes por impago o los incrementos de ciertas enfermedades. Se está estudiando mucho sobre este punto de la unión entre pobreza energética y salud, sin embargo, todavía yo creo que hay una relación más directa para que se pueda actuar y medir con más rotundidad. Bien, la eficiencia energética, que es lo que nos dedicamos nosotros, lo tratamos como en cuatro hitos, ¿no? El tema de los equipos que tienen las viviendas, los elementos activos, el tema de los elementos pasivos, es decir, las envolventes, las ventanas, los techos, los suelos, en cuanto a su eficiencia energética. Es importantísimo el uso que hacen los habitantes de esta vivienda de la energía, porque aquí hay mucho ahorro posible y mucha mejora en la utilización de la energía. Y además incluimos, no es exactamente eficiencia energética, lo sé, es generación, pero incluimos en este programa también el poder hacer llegar la generación con fuentes de energía renovables a estos estamentos sociales, que no siempre es posible. Bien, en cuanto al precio de energía no os tengo que decir nada, este es el del día de ayer, pero bueno, pues como es un tema que ahora mismo estamos viendo todos los días en prensa, pues lo voy a obviar un poco, ¿vale? Y luego, pues lo que os decía de la salud, dónde tenemos que actuar para mejorar también la salud, ¿no? Hay un estudio importante de la Junta de Andalucía
donde hace una relación o un análisis de cómo afecta la pobreza energética en el gasto sanitario. Claro, es un estudio público y es tremendo, tremendo, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que insistir en las condiciones de temperatura y humedad. La iluminación también afecta a la salud, la ventilación, por supuesto, el aislamiento de las viviendas. Vale, esto lo voy a pasar y con esto voy a entrar en lo que estamos haciendo en concreto. Si me permitís, nada, 2 segundos de qué hacemos en general en la Fundación Naturgy. Tenemos 3 líneas de actuación. Una es energía, tecnología y medio ambiente, donde promovemos un debate serio, riguroso, aportando datos a la sociedad sobre los temas energéticos. Esta mañana teníamos un seminario precisamente en el IES, donde, por ejemplo, un ex director general de energía de la Comisión Europea, que ahora bueno, pues ya no está, pero sigue analizando desde la consultora donde trabaja los temas energéticos, bueno, pues analizaba la documentación que ha hecho en estos meses la Comisión Europea sobre cómo salirnos o cómo dejar de consumir el gas ruso, y directamente decía que no es posible. O sea, ahí hay muchas cosas a ver después de los grandes titulares políticos que se hacen en la comisión. Entonces nosotros lo que humildemente queremos aportar datos para que estas decisiones que se toman pues sean más fundadas, ¿no? Luego todos estos estudios que hacemos, unos 20 al año, en la unidad de educación y divulgación lo que hacemos es como trasladarlos a la sociedad no especializada, ¿no? Y además a las nuevas generaciones que son los que van a utilizar la energía en el futuro. Y luego tenemos el área que yo llevo, que es la de energía y acción social, que sobre todo nos dedicamos a desarrollar el plan de vulnerabilidad energética de la compañía, que empezó en 2017, aunque ya veníamos trabajando desde antes. Lo que quisimos es todas estas actuaciones que estaban un poco deslavazadas, ponerlas en un plan. Y este plan tiene 2 partes. Una parte operativa, donde trabajamos sobre todo con la unidad de atención al cliente, con una unidad específica para los clientes vulnerables porque tienen sus propias necesidades, y las entidades sociales o servicios sociales de los ayuntamientos que los siguen, que los acompañan, y luego una parte desde la fundación con este plan de vulnerabilidad energética, que está apoyado en 3 patas, es una banqueta de 3 patas, ¿no? Por un lado tenemos la escuela de energía. Nos dimos cuenta, pues eso, que la falta de formación es una de las partes más importantes que afectan a la pobreza energética, y por eso montamos esta escuela, que son sesiones, no tiene paredes, son formadores que van a ayudar a los servicios sociales de los ayuntamientos porque tenían una carencia grande en cuanto a los temas de energía, ¿no? Las personas, los técnicos sociales tratan holísticamente la familia, y como la energía es complejo, no se entendía, pues siempre como que lo dejaban de un lado, ¿no? Y entonces ahí nos solicitaron que les podamos echar una mano en este conocimiento, y cuando ya teníamos montadas todas estas charlas, nos dijeron, oye, ¿por qué esto, en vez de yo trasladárselo a familias vulnerables, no lo hacéis vosotros? Y así hicimos. Entonces tenemos 2 públicos, que son técnicos sociales y entidades y las familias vulnerables. Les enseñamos sobre todo, bueno, ahora veréis los programas, ahora os los pongo. Luego tenemos un fondo solidario de rehabilitación energética. Esto hicimos un estudio en 2017 sobre qué medidas se pueden implantar en las viviendas vulnerables. Fijaos que la rehabilitación energética, la buena, es hacer una rehabilitación energética integral de un edificio, ¿no? Haces un saque por fuera, todo un aislante, el tejado, las paredes, las ventanas. ¿Qué pasa? Que esto no hay ninguna subvención al 100% hasta el año pasado, y de todas formas viene a costar unas 20.000–25.000 euros por piso. Esto es impensable en los barrios o en las zonas o en los pisos donde viven familias vulnerables. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues nosotros, ¿qué podemos hacer? Hicimos un libro de medidas, un catálogo, más de 70 medidas, que ahora hace 2 semanas hemos reeditado con otras 20 medidas más, sobre qué cosas se podía hacer en una familia vulnerable, ¿no? Algunas que se puedan hacer por dentro, que no necesites licencia, que incluso algunas de ellas las personas que viven las pueden implementar. Y con esto, con este estudio dijimos, bueno, pero un libro no hace nada.
El libro no quita la pobreza energética de nadie, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un fondo solidario donde con la aportación del grupo Naturgy podamos llevar a cabo rehabilitaciones que lo hemos llamado intervenciones, que precisamente es una de las líneas que recoge, una de las experiencias positivas que recoge la estrategia contra la pobreza energética. Desde que se empezó este fondo hasta ahora, pues hemos rehabilitado ya más de 3.000 viviendas. Y luego lo hemos completado con un voluntariado donde el personal de la compañía puede asesorar en el voluntariado energético sobre temas de contrato y factura, y ya también completamos con un voluntariado ambiental y social. Esto que eran las tres patas fundamentales del plan contra la vulnerabilidad energética, lo hemos completado con el premio a la mejor iniciativa social para dar visibilidad a otras entidades que estaban también luchando contra la pobreza energética, ¿no? Pues ya llevamos 3 ediciones, el día 30 entregamos los premios de esta tercera edición, les invito a si quieren conectarse. Y bueno, para que se pueda hacer trabajo en red y para que otros puedan ver qué hacen otras entidades, ¿no? Lo hemos completado también con proyectos que llamamos de innovación social todavía, porque que son básicamente instalaciones de energía renovable en viviendas vulnerables, tanto en el modo individual, autoconsumo compartido, y ahora estamos haciendo también comunidades energéticas. Es más difícil de lo que parece, porque si normalmente el ciudadano medio tiene dificultad para acceder a estos proyectos, en las familias vulnerables pues es más todavía. Aquí también, como todo lo que hacemos de la Fundación Naturgy, lo hacemos en red con entidades sociales. Y luego cada año hacemos también publicaciones y seminarios porque no queremos dejar de profundizar en el conocimiento sobre este problema. Estas son todas las entidades con las que trabajamos. Esto os cuento un poquito más de la escuela, me voy a venir aquí. Tenemos 3 programas, el programa de utilización de la factura, de optimización de la factura, cómo entenderla, cómo pedir el bono social, incluso el voluntariado ayuda a los nosotros damos todo esto a tanto clientes de Naturgy como no de Naturgy, y nuestro voluntariado, aquellos que son de Naturgy, les ayuda a poder obtener el bono social, que es un trámite nada fácil, ¿vale? Luego el segundo es el programa de eficiencia energética, cómo hacer un mejor consumo en las viviendas, cómo implementar estas medidas de eficiencia energética express, y luego también un programa de legislación más dedicado a los técnicos de servicios sociales con todas las modificaciones legislativas, y damos un servicio de actualización de la normativa que desde luego es de lo más útil por todo lo que cambia. ¿Vale? Este es el fondo. Bueno, como no tengo tiempo, iba a poneros un vídeo, pero no lo voy a poner, que se cuenta el fondo, pero bueno, en nuestra web lo podéis mirar. Este es el cierre del 2021 y, como os decía, ahora ya tenemos más de 3.000 viviendas rehabilitadas con 18 entidades con las que colaboramos. Los proyectos de innovación social, tenemos en marcha 9 proyectos, la mitad ya están terminados y seguimos, lo que hacemos es seguir los consumos y medir los ahorros que van teniendo. Y luego en el fondo hemos generado una versión nueva, que es las instalaciones seguras, en las que para hacer la rehabilitación energética, utilizamos las propias empresas colaboradoras del grupo Naturgy como instaladores, lo cual facilita a las entidades sociales acceder a estas rehabilitaciones energéticas express. Este es el premio, ya os lo he contado, y el voluntariado energético. Tenemos 385 voluntarios en el grupo con diferentes actuaciones, desde, como os decía, explicar las facturas en los talleres, acompañar en la consecución del bono social, perseguir los temas, siempre con una cosa importante, que es que no se lo hacemos nosotros a ningún beneficiario, sino solamente hacemos este acompañamiento porque creemos que las personas se tienen que empoderar en conocer los procedimientos y en hacerse ellos los trámites, además que muchos de ellos, por la Ley de Protección de Datos, no lo puedes hacer en nombre de él, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí tenemos 2 ventajas. Os enseño un poco las diferentes cosas. Como partner fundamental del voluntariado energético trabajamos con Cruz Roja,
y esta es una actuación que hemos hecho con estudiantes de secundaria en el que organizábamos unos talleres de consumo en el hogar y específicamente energético, ¿vale? Este es el voluntariado ambiental, donde trabajamos en las labores sobre todo de limpieza de zonas afectadas. Perdón, aprovecho. Deberíamos ir ya terminando la presentación, por Sí, favor. sí. Solamente os quiero decir que trabajamos también en la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas, donde colaboramos con hacer estos estudios en la Universidad de Barcelona y participamos en proyectos europeos porque creemos que hay mucho conocimiento a nivel de Europa que se puede compartir, por supuesto también fondos, pero no es lo fundamental, y estamos en 2 proyectos, Social Bat, donde se comparten medidas para la implementación del artículo 7 de la directiva, ahora 8, y en un proyecto en Getafe, en una ciudad cerca de Madrid, para implementar estas medidas, ¿vale? Como visión general, somos muy operativos en esto, ¿no? Todos estos grandes planes, estas grandes estrategias, nos gusta llevarlos a la realidad para que en el fondo lleguen a las personas donde otras cosas pues es más difícil que les lleguen. Y yo aquí ya termino. Gracias. Muchísimas gracias, Esther, por esta presentación sobre las distintas y muchísimas actividades e iniciativas que se están llevando a cabo. Bien, vamos ya a dar paso a la tercera intervención y entonces una vez terminada pasaríamos al debate, ¿de acuerdo? Entonces ahora, de acuerdo, perfecto, veo que ya Estefanía ya está compartiendo la pantalla. Pues cuando quieras, Estefanía, tienes el micro apagado. ¿Estefanía? Sí. Perdón, Hola. ahora. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, yo les hablaré desde otra perspectiva, desde los movimientos sociales y desde un poco qué sucede en la práctica y qué sucede desde la sociedad, ¿no? Retomaré algunos conceptos que han ido saliendo, pero nuestro análisis y nuestra práctica la hacemos siempre desde una perspectiva ecofeminista. Entonces, bueno, intentaré plasmar esta experiencia que tenemos desde la sociedad y bueno, esto más o menos va a ser el contenido de la presentación. Y retomando un poco el concepto de transición energética justa de la que hablaba Susana, para nosotros se debe de hacer un análisis desde cómo se reparten las cargas y los beneficios del modelo energético, es decir, por un lado, quienes tienen acceso a la energía, quien la usa, se favorece, se beneficia y adquiere ganancias, y por el otro lado también quiénes son aquellas personas que sufren las consecuencias de una falta de acceso, de los procesos de extracción del modelo de la energía, de la producción de la energía y de la transformación. Esta por la parte distributiva, también por la parte procedimental. Nosotros cuestionamos quiénes son aquellas personas que producen el conocimiento, quiénes son las que participan en los procesos de toma de decisiones, en las políticas, y que en un llegado momento pueden llegar a exacerbar las desigualdades y las oportunidades y la exclusión social. Entonces, bueno, la pobreza energética como una injusticia ambiental o como una injusticia. Sabemos que el acceso, el uso, el control de la energía está asociada a beneficios económicos. Y de hecho, uno de los mayores problemas de la energía está asociada con la pobreza energética. Es decir, un gran número importante de personas en todo el mundo tienen dificultades para acceder a los servicios energéticos, pero también se encuentran expuestos a diferentes impactos ambientales que tienen que ver con los proyectos extractivistas energéticos, ¿no? En primer lugar, pues los procesos de extracción de bienes están asociados a desastres como vertidos de petróleo, destrucción de la biodiversidad, vulneración de derechos y explotación laboral en los lugares donde se asientan. También vemos que la parte del transporte de la energía primaria en forma de oleoductos, a gasoductos, también se asocia con derrames de petróleo y con ello también la pérdida de biodiversidad y también en la generación de la energía.
Entonces, de manera general vemos que el acceso a la energía por parte de una comunidad se llega a perder a nuestro entender, por el despojo, por la privatización, el acaparamiento y por los impactos de la degradación ambiental. Y también es cierto que existe una limitada participación por parte de las familias en los procesos de la toma de decisiones. Entonces, en cuanto a su relación con el cambio climático, les decía, bueno, la energía permite también acceder a los servicios energéticos, pero también contribuye al cambio climático, provoca contaminación del aire y aumenta los usos del agua. Y en este sentido, el sector energético es relevante en términos de justicia climática, ya que más del 90% de los gases de efecto invernadero provienen de los combustibles fósiles, que todavía siguen siendo el principal fuente de este modelo energético, ¿no? Y entonces vemos que en la actualidad e históricamente son los países del norte global quienes contribuyen y han contribuido más al cambio climático. También, bueno, vemos que por el contrario, como muestra la gráfica o la imagen, las personas de los países que son más empobrecidos tienen bajas emisiones. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Las personas habitantes de Estados Unidos emiten más dióxido de carbono en 4 días que los habitantes de los países empobrecidos como Etiopía, Uganda o Malawi. Entonces, vemos que la capacidad para contaminar y contribuir al cambio climático, en otras palabras, la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos, se asocia con una riqueza y con un nivel de bienestar que puede tener un país o un habitante. Es decir, entre más gases de efecto invernadero se emite, más rico es un país. Ahora bien, ¿qué es la pobreza energética o la precariedad energética? Primero, bueno, el derecho se encuentra dentro de un derecho a una vivienda digna, que incluye pues el acceso entre otras cuestiones al agua, a la luz, al gas, y los cuales son indispensables para tener un nivel de vida y simplemente para tener un nivel de vida adecuado y para diferentes cuestiones que simplemente sin ellos no podríamos subsistir. Por eso, aunque normalmente el concepto de precariedad energética se vincule de una manera muy exclusiva a la energía, para nosotros también tiene que ver con el agua y el nexo que existe con el agua, y no solamente con de qué manera podemos nosotros tener una climatización de la vivienda, ¿no? un confort térmico, sino que tiene que ver con una inmensidad de servicios energéticos que nos proporciona, como son desde la alimentación, higiene y cuidados, como ahora con la pandemia se vio que eran súper necesarios para mantenerte conectada al internet, para continuar trabajando, estudiando, acceder a información, con lo cual es un tema de inclusión social, también para la movilidad, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros es como importante señalar la importancia que tienen el agua y la energía. La pobreza energética se entiende de diversas maneras según el contexto, porque afecta de manera diferenciada. Aquí en el norte normalmente se asocia, ¿no?, con el no poder tener garantizado el acceso al agua porque no puedes pagar las facturas o se deben de hacer muchos esfuerzos para conseguirlo, ¿no? Esto vendrá a ser una de cómo entendemos la pobreza energética en el norte, en Europa, pero como les decía, es un problema que tiene muchas caras y es muy diferenciado. No me voy a detener más en este punto porque ya dijo algunas cifras Esther, ¿no?, de cómo afecta a nivel España. Y también, bueno, lo que decía ella de que existen impacto de manera diferenciada, ¿no?, sobre todo a las mujeres, y ello tiene que ver con procesos históricos en los que sabemos que la mitad de la población, es decir, las mujeres, hemos venido realizando
labores asociadas con la reproducción y los cuidados de los seres humanos que simplemente para nuestro sistema económico no computan, ¿no? En el sistema económico son pasivos y por lo tanto no tienen valor. Y también vemos que todas las actividades asociadas a esta labor reproductiva simplemente no son importantes, ¿no? Al igual que la naturaleza o los servicios que nos proporciona. Y esto ha hecho que exista una brecha laboral que precariza también el trabajo femenino y impone una mayor carga familiar a las mujeres. Y en consecuencia, pues existe una mayor precariedad energética que se agrava, como decía ella, con mujeres migrantes, con mayores de edad. Al hablar de cuáles son las causas de pobreza energética, normalmente, si tenemos en cuenta la definición, se asocian a dos factores: ingresos e infraestructura y eficiencia energética. Sin embargo, deja de lado muchísimos factores que conllevan a un estado de vulnerabilidad energética, ¿no? Y a nuestro entender, la pobreza energética es el resultado de esta vulnerabilidad energética, pero no es un estado más de la pobreza energética. Y el problema de abordar el problema desde esta perspectiva tan reducida es que el foco de atención se pone en la responsabilidad de los individuos y de las familias, es decir, los culpabiliza y los estigmatiza. Y deja de lado diversas causas relacionadas con un mal servicio de mantenimiento, abusos de los precios, opacidad de las facturas, el mal estado de la infraestructura, otros factores externos como el cambio climático, la pandemia, que agravan la situación. Por lo tanto, para nosotros, estos factores que ven en la pantalla determinan la situación de vulnerabilidad energética, pero las causas estructurales se relacionan con un modelo energético que es injusto, que vulnera derechos humanos, sobre todo a la vivienda digna, y es movido por una lógica extractivista y mercantilista que prima los beneficios económicos por encima de la vida y de las personas, ¿no? Y en ese sentido hemos hablado de quiénes son, por así decirlo, los perdedores de este análisis, ¿no? de este modelo energético. Pero ¿quiénes son, a contraposición, los beneficiarios? Bueno, pues las compañías electrónicas que, bueno, con la expansión del neoliberalismo, el agua y la energía se convirtieron en otro más bien mercantilizable. Y bajo este prisma, la relación entre los seres humanos y los bienes naturales se redujo a una mera relación de consumidor y mercancía basada en un contrato. Este proceso de monetización de la naturaleza, pues evidentemente ha comportado grande poder a las empresas sobre cómo controlan, producen y transportan la energía. Y en la actualidad, a nivel internacional, son los oligopolios energéticos corporativos los que controlan todos los mercados de diversos sectores. Lo mismo aplica en el mercado energético y en el sector hídrico, ¿no? Que son pocas empresas las que tienen el control sobre el uso, sobre la distribución y operan controlando los ciclos de la naturaleza, la comercialización, fijando los precios y condicionando los marcos reguladores. Simplemente en España, pues este oligopolio lo conforman tres grandes empresas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, que acaparan el 78% del mercado eléctrico, un 96% de la hidroeléctrica, el 100% de la nuclear y un 50% del gas natural. Mientras sus beneficios van cada año en aumento, cada vez a contraposición existen mayores dificultades para acceder a los servicios energéticos. Y además, bueno, estas empresas también están, bueno, de acuerdo a un estudio de Critic, bueno, son de el sector energético de los más contaminantes. Aquí tenemos una lista de las 15 empresas más contaminantes y las cuales, bueno, de Cataluña vemos que el Camp de Tarragona es donde se emite o se contamina muchísimo más, ¿no? Pudiendo decir que es una zona de sacrificio porque se concentran varias industrias energéticas que producen energía no para la población local, sino para exportarla.
Y en temas de energía renovable lo mismo sucede, ¿no? Que no es un proceso en el que que no ha estado libre de críticas porque tiene fuertes costes sociales y ambientales. Vemos que a nivel Cataluña un gran número de proyectos de parques eólicos o de energías renovables también se encuentran dentro de la provincia de Tarragona y van operando con una misma lógica de explotación de los territorios. ¿Y qué es lo que pasa o por qué se replican estas dinámicas? Bueno, básicamente porque quienes están liderando este mismo proceso de transición energética son las mismas industrias o mismas empresas que ya se han beneficiado de la energía convencional, ¿no? Entonces, simplemente será lo mismo porque se operarán con la misma lógica en el tema de la transición energética y de las energías renovables. Ahora bien, ¿qué protección tenemos contra la pobreza energética? Existen pocas definiciones, una de ellas la encontramos en Miteco, como les decía, se centra en estas causas de la pobreza energética, que es una visión muy reducida, y a partir de esta visión reducida tenemos una gama de medidas que se pueden adoptar, ¿no? Vemos que pues, las más comunes, ya las nombró un poco Esther, pues que son temas de eficiencia energética, de mejorar la infraestructura de los edificios para que estén bien aislados, dar ayudas económicas, etcétera, ¿no? Pero realmente estas medidas están enfocadas simplemente son a pequeña escala y no tienen como objetivo tener un cambio de modelo, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, unas medidas de cambio de modelo energético, pues sería poder tener tarifas sociales, limitación de los beneficios caídos del cielo. Sin embargo, bueno, estas medidas no se toman. A nivel estatal, realmente hay muy poca protección, solamente existe el bono social y como consecuencia de la pandemia se realizaron diferentes medidas que tienen que ver con moratorios del corte de electricidad y un aumento en el porcentaje del bono social, ¿no? En temas, bueno, hasta hace poco, justamente en marzo del 2022, se publicó en el BOE unas modificaciones a estas medidas, en el que, bueno, básicamente se ampliaban los blindajes para poder acceder al bono social, que el cual antiguamente era bastante reducido y dejaba o excluía a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, no se tomaba en cuenta en el lugar en el que vivías y era el mismo blindaje para las personas que vivían en Barcelona, con los costos que implica vivir allá, a una persona que podía vivir en una zona rural, con lo cual esa siempre fue una de nuestras críticas, que los blindajes eran muy bajos. Ahora se han extendido un poco y esperemos que seguramente serán más las personas beneficiadas. También la renovación se hará de manera automática cada 2 años. Se prorrogan descuentos hasta el 30 de junio, que de hecho estas prórrogas han venido desde la pandemia extendiéndose cada 3 meses y ello ha implicado para la sociedad un tema de depresión, de estrés, porque se van prorrogando, son medidas que son temporales y entonces se van prorrogando cada 3 años, generando incertidumbre de qué va a pasar con estas personas. Entonces, bueno, aunque durante durante esta situación de pandemia no existe la moratoria de cortes, pasa que el problema se ha convertido en una cuestión de deuda, de generación de deuda, que mientras no cambie la situación de estas familias, será muy complicado que puedan salir de ellas, ¿no? Y bueno, también el sistema de financiamiento, quién podía pagar el bono social. Bueno, en todo caso las preguntas podré profundizar o más adelante porque si no, no me dará tiempo.
Y bueno, otras de las medidas que fueron dirigidas para abaratar las facturas, que básicamente consisten en reducir el IVA y reducir el IVA que habitualmente es del 21%, ahora está el 10%, y también el impuesto especial sobre la electricidad, que habitualmente estaba el 5% y ahora está el 0,5%. El problema es que en el caso del gas, esta limitación de las subidas representa un arma de doble filo, porque es probable que se esté causando un déficit de tarifa que deberá de ser costeado posteriormente por los propios consumidores. Así que ya veremos qué ocurre, ¿no? A nivel de Cataluña, somos la legislación que existe es mucho más protectora gracias a la Ley 24/2015 de emergencia habitacional, la cual fue fruto de un movimiento social impulsado por la Alianza contra la Pobreza Energética y otras entidades, que la piedra angular de esta ley es el principio de precaución. Y es decir que ante un impagamento, ante una falta de pago, las empresas no pueden realizar cortes sin antes no se cercioraron ante servicios sociales cuál es la situación de esta familia. Si esta familia cumple con ciertos requisitos y se encuentra en una situación de riesgo de exclusión residencial, no le pueden cortar. También a partir de esta ley, se han intentado establecer acuerdos y convenios. Después de 6 años, finalmente se consiguió firmar uno en el 2021, que tenía por objetivo establecer diferentes, por un lado, la condonación de la deuda acumulada del 2015 al 2020, que falta saber qué va a pasar con las siguientes, y también ha servido para que se instalen contadores sociales de energía. A nivel de los ayuntamientos, ahí vemos que existe la creación de tablas de pobreza energética, la cual la participación de la población y de la sociedad es muy limitada, simplemente es hablar sobre lo que se está haciendo, pero sin una oportunidad de diálogo. Como les decía, se ayudan a pagar las facturas, pero realmente no resuelven el problema del trasfondo, porque no cambia la situación de estas personas o de estas familias, tampoco cambian el modelo energético, con lo cual se siguen siendo las beneficiarias las empresas que no dejan de recibir, ¿no?, los beneficios. También, se están creando puntos de asesoramiento energético con el objetivo de dar un poco de dar consultoría técnica, ¿no?, en temas de energía. Y también se encargan de controlar el cumplimiento del principio de precaución, pero nos hemos encontrado que en muchas ocasiones existe un desconocimiento por parte de servicios sociales sobre cuáles son estos derechos o cómo aplicar la normativa existente en la materia. Ahora les quiero hablar sobre la APER, que es la Alianza contra la Pobreza Energética, la cual nace en el 2014, está integrada, como les dije, por diversas entidades, y nuestros objetivos, es empoderar a la sociedad a través del intercambio de conocimientos y de experiencias y a través de asesoramientos colectivos que realizamos según el lugar, una vez al mes o cada 15 días. También nuestros objetivos es el acceso universal a los servicios básicos, impedir que se sigan produciendo estos cortes indiscriminados, que los costes sean asumidos por las propias compañías y no por las administraciones públicas. También otro problema que hemos tenido es poder acceder a información sobre los cortes, costes y tarifas, por lo tanto también exigimos y demandamos que haya una mayor transparencia y que también haya un cambio de modelo de gestión, ¿no? Desde SEAC funcionamos a través de asesoramientos colectivos, hacemos acompañamientos donde proporcionamos apoyo, soporte mutuo, vamos a las oficinas de las empresas suministradoras, intentamos resolver casos de manera particular y colectiva, hacemos incidencia política para cambiar el marco regulatorio
y también generamos investigación y divulgación sobre temas de la energía y del modelo energético, ¿no? A través publicando informes, estudios, documentos útiles que acercan a la sociedad a resolver el problema de la pobreza energética, ¿no? Que como decía está bastante estigmatizada. Y ya para ir cerrando, bueno, nuestras reivindicaciones y retos más urgentes es que se siga cumpliendo, ¿no?, el principio de precaución, que se lleguen a firmar los convenios con las empresas para que se condone la deuda. Actualmente solamente se ha firmado con Endesa porque Endesa es la que tiene mayor, bueno, es la empresa de referencia en Cataluña, por así decirlo, quien tiene más clientes, consumidores, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí que queremos que se amplíen estos convenios de condonación a otras empresas. También otra de las cuestiones que nos hemos encontrado es que existen abusos por parte de las compañías para reclamar la deuda. Hacen llamadas constantes, inclusive amenazan, ¿no?, lo que genera un estado de ansiedad en las personas. Y que, bueno, inclusive hemos llegado a los tribunales por este caso porque una empresa se hizo pasar por funcionarios públicos para reclamar los costes de la deuda, ¿no? También queremos que existan contadores sociales en viviendas que, aunque no tengan el título justo de propiedad o de arrendamiento bueno, que les dé derecho a estar ahí, bueno, ahora sí estas personas tienen derecho al agua, a la energía y al gas. Por lo tanto, presionamos para que haya contadores sociales, que se amplíe también la moratoria de los cortes del Estado para que no se incorpore como una medida temporal, sino que sea a nivel ya como en Cataluña, y que se sigan creando más puntos de asesoramiento energético. Y finalmente, para cerrar, bueno, nosotros queremos un sistema que sea democrático, ciudadano y medioambiental. Lo que quiere decir es que poco a poco recuperemos la gestión del agua y de la energía a manos de la sociedad para nosotros también poder bueno, gestionarla y participar en la toma de decisiones. Y un ejemplo de ello podrían ser las comunidades energéticas que impulsamos. Bueno, eso sería todo por mi parte y muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Estefanía, por tu presentación también, que da otra visión distinta, ¿no?, de las que se habían planteado antes. Bien, en este momento ya abriríamos el debate. Antes de ello, sin embargo, si me permiten, lamentándolo mucho, però haig d'excusar el Tomàs Molina, que en principi havia de venir a fer la clausura del seminari després del debat. La situació descontrolada dels focs aquí a Catalunya han complicat la seva participació en aquest seminari. Hem estat ara intentant a veure si ho podíem quadrar, però era una mica complicat i hem pensat que simplement que era millor que ell pogués marxar a Solsona i nosaltres poguéssim continuar amb el seminari. De totes maneres, sí que m'ha demanat que els hi transmeti les seves excuses per aquesta, situació i per la impossibilitat de participar. En tot cas, això significa també que tenim aquests 20 minuts també per iniciar el debat. I ara seria el moment en què els donaríem la paraula. Saben que poden fer les seves intervencions o les seves preguntes a través del xat, o si ho desitgen també poden intervenir directament si aixequen, sisplau, l'eina de la mà alçada. Per tant, doncs, si hi ha alguna intervenció, així per començar. De moment, en tot cas, començo jo. Una pregunta així molt general a les tres ponents. Ara veient, sobretot aquestes situacions que han comentat des de la perspectiva també de l'empresa Naturgy, com des de la perspectiva més de la transició justa, un dels temes que es comentava també
era aquest distanciament que hi ha, no? Moltes vegades entre el que és el nivell de percepció per part de la ciutadania amb el que realment poden arribar a conèixer les dificultats, degut a la complexitat que té tot aquest tema en general. Ja no es refereixo només a la factura, que inclús en formació universitària és difícil d'entendre, sinó a nivell més global. I em plantejava, amb tota aquesta situació que s'està plantejant des del punt de vista de la transició energètica, quin paper o quin valor els sembla que té aquest instrument afegit nou de les assemblees del clima com a mecanisme de participació. No sé si... Bueno, puedo, si quieren, Sí, empiezo. sí, por favor, Estefanía. Bueno, yo creo que los esfuerzos, ¿no?, por incluir a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones siempre son algo positivo, pero sí que creo que siempre se tiene que mirar con crítica, en el sentido de cuando se participe realmente haya un fortalecimiento o unas capacidades para poder estar en el proceso de toma de decisiones, estar igualitario, porque pasa como con otros mecanismos a nivel, por ejemplo, como consultas ciudadanas o consultas de los pueblos indígenas, extrapolando, ¿no? Que a veces son un solo requisito para legitimizar algunas acciones o algunas tomas de decisiones. Entonces creo que los espacios son muy importantes, que se sigan generando, pero siempre mirar que se generen desde una horizontalidad, que no haya que realmente no haya relaciones de poder que puedan después no reflejar realmente el sentir o la percepción de la población, ¿no? Y que no se utilice como un mecanismo para legitimizar ciertas acciones. Pero bueno, que creo que se deben de seguir impulsando, ver de qué manera se sigan trabajando y se generan espacios, ¿no?, entre diferentes actores de la sociedad. Gracias, Estefanía. Yo, si me permitís, en este sentido, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo, donde estos espacios de apertura y de compartir opinión son muy interesantes, porque es lo que nos permite ver también la posición del otro, ¿no? El sector energético es realmente complejo, lo hemos visto pues en la misma toma de decisión de ayer, ¿no? Que se genera un mecanismo para una cosa y resulta que no funciona como se tenía previsto, ¿no? Es tremendamente complejo, una acción tiene repercusión en toda la cadena, entonces es verdad que es importante que se pueda participar en los proyectos o en las propuestas que se hagan desde todos los puntos de vista, y es fundamental que se haga pues desde este compartir opiniones para ver otro punto de vista, pero también desde el conocimiento profundo de cómo funcionan los mecanismos, ¿no? Nosotros pertenecemos a Europa, la regulación europea también lo hace sumamente complejo, todo el tema de control de tensión de todo el marco, en este caso eléctrico, por ejemplo, no es obvio, ¿no? Entonces, es verdad que el poder participar cuando salen los reales decretos o la normativa en esa petición de opinión que hacen los diferentes estamentos de normativa es fundamental, ¿no? Muchas gracias, Esther. No sé si hay alguna otra intervención. ¿Hay una pregunta, Àlex? Endavant. No et sentim, Àlex. Ahora sí. Sí. A ver, me gustaría preguntar, bueno, primero de todo, enhorabuena a las tres ponentes, ¿no? Yo creo que han situado muy bien los puntos principales, ¿no?, de la transición justa, ¿no?, este macroconcepto, ¿no?, un poco indefinido, ¿no?, como hemos visto. Pero yo quería preguntar en relación a quién corresponde financiar, ¿no?, determinadas medidas de transición justa. Y ahí voy a coger un ejemplo, ¿no?, que ha salido el bono social, ¿no?, mecanismo creado en el año 2009,
y que precisamente ha sido objeto de una conflictividad judicial muy importante que cuestionaba no tanto el instrumento, nadie lo discutía, sino a quién corresponde financiarlo, ¿no? Y en este sentido, pues han sido las grandes empresas del mercado eléctrico, entre ellas pues también Gas Natural, Naturgy, ¿no?, que han ido recurriendo, ¿no?, diferentes mecanismos de financiación, por cuanto recaía en las 4 empresas más importantes pues el 96% de la financiación, ¿no? Y esto ha ido culminando pues bueno, con una sentencia del 2012 del Supremo, otras del 2016, ¿no?, que al final anuló el Tribunal Constitucional el 2019, y este año mismo con distintas sentencias del Tribunal Supremo del 2022 que se vuelven a declarar, ¿no?, ilegal este sistema de financiación, porque recae precisamente, al fin, diferentes vías, ¿no?, pero al final acaba recayendo principalmente en las grandes empresas, ¿no?, que, como se ha dicho por parte de Estefanía, pues son las que de hecho tienen más beneficios también, ¿no? Entonces, entiendo también desde la Fundación Naturgy, ¿no?, pues toda la tarea que se hace y que me parece fantástica, pero desde la empresa, de alguna manera, entonces no se comprende pues esta continua, ¿no?, lucha judicial para evitar que sean las grandes empresas, que son las que están ganando en este sentido, obteniendo más beneficios, las que te van a financiar el bono social. Entonces la pregunta a partir de este ejemplo, ¿no?, la pregunta a las 3 ponentes sería, bueno, ¿quién debe financiar algunas de estas medidas, ¿no?, por ejemplo en el caso del bono social o otras? A las grandes empresas que están teniendo estos beneficios, al presupuesto público, que quiere decir la sociedad, ¿no?, mixto, no sé, me gustaría saber un poco vuestras opiniones. Bueno, pues no lo sé. Yo no tengo opinión sobre el tema. Lo que quería es añadir a tu comentario de que las grandes empresas recurren todo lo del bono social, no todo lo del bono social, sino todo. Y todo es todo. Es decir, que Europa nos dice que los operadores, las comercializadoras, tal, tienen que tener un ahorro equivalente al 2% del volumen de ventas, lo implementamos y lo recurren. Pero es que lo recurren todos los años. O sea, todos los años ya no es el propio mecanismo, que obviamente ya está consolidado y además mediando una cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que defendió su legalidad, sino bueno, pues eso ya no lo cuestionamos, ahora cuestionamos la cuantía y todos los años recurren a la cuantía. ¿Vale? Hoy también están las noticias, el nuevo fondo, que es, yo creo que también tiene mucho que ver con la transición justa, el fondo de... ahí no sé, lo tenéis en la presentación, que se está tramitando, se presentó el proyecto, ahora se está discutiendo de sostenibilidad del sistema eléctrico, ¿vale? Es decir, para descargar de la factura de la luz los costes regulados de la sostenibilidad del sistema y poco a poco ir quitándolo, ¿no?, de todos y cargándolo en, pues bueno, a aquellos actores que parece que tienen más responsabilidad en los costes de la transición. Pues evidentemente también lo recurrirán. Bueno, ya están los periódicos, la prensa especializada de la energía, pues echando chispas con el tema del fondo. Es decir, que esto es sin piedad. O sea, que aquí vamos al beneficio y vamos al beneficio. Y luego otra cosa son los programas sociales que tengamos de RSC o de lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues
Pero yo creo que se van haciendo cosas, desde lo público se van haciendo cosas, estamos en una maraña normativa que es insoportable y es muy difícil sacar ideas claras de cuál es la regulación, pero vamos, en clave social se va avanzando. Bien es cierto que, si no estoy equivocada, la última media que hay publicada del bono social no llega a los 200 euros al año. O sea, todo esto para 200 euros al año como máximo por familia. Ya está bien, ya está bien. No parece que sea para lanzar cohetes con toda la burocracia que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, 150 euros por familia de pobreza energética y sin incluir la refrigeración. ¿Vale? Y sin incluir la refrigeración, que nos vamos a reír mucho con la refrigeración en los próximos años. Vamos a reír, no, vamos a llorar un poquito más. Muchas gracias. No sé, Bueno. Esther, si por alusiones. Bueno, yo creo que Sí. quedó un poco claro, ¿no? Con mi presentación. Nosotros desde la Alianza contra la Pobreza Energética lo tenemos muy claro, que tienen que ser las empresas, porque son las que se han estado beneficiando del modelo energético, son las que cada vez tienen mayores ganancias. Y bueno, en el caso particular del bono social, que finalmente acabó en la sentencia en el que se reconoció el derecho a las compañías eléctricas a ser indemnizadas, aquí había algunas puntualidades, porque había ciertas injusticias por parte de comercializadoras que eran cooperativas, en las que también tenían que pagar el bono social y no podían ofrecerlo a sus clientes, con lo cual, bueno, vemos que había como comercializadoras que se manejan con otra lógica y que aún así tenían que pagar este sistema de financiación, y las únicas o las pocas que lo podían ofrecer eran las grandes empresas, ¿no? Por puntualizar un poco, ¿no? Y también se intentó hacer otro tipo de medidas, que eran limitar los beneficios caídos del cielo. Sin embargo, hubo amenazas, ¿no?, por parte de las empresas en relación a la Carta de la Energía, en el que, bueno, si se llegaban a tomar estas medidas, seguramente íbamos a ser demandados el Estado español a través de este tratado de inversiones, ¿no? Con lo cual, en cierta forma, pues, aunque intentamos desde la sociedad y también desde lo público, intentar que sean las empresas quienes adquieran una mayor responsabilidad, no lo hemos visto, y como decían ustedes dos, siempre recurren, y al final, bueno, existe esta negativa de querer financiar o de querer hacerse responsables, ¿no? Que bueno, sería hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Esther, no sé si... Sí, bueno, Gracias. yo ya no soy muy experta en regulación, aunque estuve... bueno, a mí me gustaría primero incidir en un tema. Palabras como que las empresas energéticas no somos responsables creo que están un poco fuera de lugar, ¿no? Hemos tenido una pandemia donde todo el mundo se fue a casa y no ha faltado ni un solo día la electricidad con los picos que había. O sea, hay mucho más que se mantiene de redes, que se mantiene de transporte, que se mantiene de generación, de lo que podemos ver en un análisis somero, ¿no? Entonces yo creo que hablar de falta de responsabilidad de las empresas energéticas no me parece ni siquiera justo, ¿no? El tema del bono social, nosotros lo hemos recurrido porque entendemos que desde las directivas europeas la financiación por parte de las empresas no es lo que decían, ¿no? En las directivas europeas, cuando se empieza a hablar de protección de los vulnerables en la apertura y en la liberación del mercado, ¿qué es lo que hemos elegido en Europa? Liberar los mercados o liberalizar los mercados. Luego entendemos que tarifas reguladas o tener dos mercados, uno regulado y otro libre, no encaja con el modelo que se había pensado en Europa cuando salen las primeras directivas de liberalización de los mercados. Estamos en cosas como entre medias. Y en esas mezclas de modelos es donde surgen estas, podríamos decir, atrofias en la regulación, ¿vale? Nosotros entendemos que las directivas europeas lo que indican es que debe haber una protección a los consumidores vulnerables, y ese modelo de protección
fundamentalmente, según se dice, tiene que ir a los sistemas públicos de prevención de los servicios sociales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, entendemos que las empresas energéticas no tenemos que asumir esos costes. Luego ha habido varios modelos que no han encajado con la regulación, por eso se han denunciado y se han ganado, además, estos procesos en la mayoría. Si como se ha concebido, entendemos así, el mercado en Europa y no solo eléctricos, sino otros mercados, es que las personas pagan impuestos, las empresas pagan impuestos, se crea un sistema de protección social y con eso se sacan las medidas de protección social, pues igual que saco medidas de protección social a otro sector, sacamos para el sector energético. Y ese es un poco el punto de vista desde el sector energético, que por eso, pues eso se ha ganado también, de hecho, ¿no? ¿Que deberíamos hacer más? Pues seguramente sí, yo no te digo que no. O sea, yo entiendo que las empresas están ahí porque parece que no somos parte de la sociedad, pero en realidad lo somos, igual que las entidades, igual que la administración pública, nos debemos también a unos accionistas y a unos empleados, y yo creo que el papel del regulador pues tiene que ser poner la norma y hacer que se cumpla. Y en ese sentido, pues me parece muy bien cuando salen normativas que tenemos que cumplir y que, bueno, los beneficios caídos del cielo, es que no los podemos ver desde la perspectiva de 5 años para acá. Los beneficios, que es error de ese nombre, pero bueno, tenemos un sistema marginalista de acceso al mercado de la electricidad, que se puso un sistema marginalista donde en España además el 100% de la energía tenía que ir a este sistema marginalista, al pool. ¿Para qué? Para que en la transición entre el marco legal y estable y el mercado liberalizado, las compañías tuvieran la opción de incrementar la potencia instalada, que es lo que nos faltaba en este momento. ¿Que ese sistema hay que irlo mejorando? Por supuestísimo. ¿Por qué? Porque es que la sociedad cambia, las necesidades cambian, la forma de acceder a ese mercado cambian, y ahora, por ejemplo, nosotros seguimos teniendo ese mercado marginalista con el 100% de la energía, se han hecho algunos PPAs, pero es que en Europa no es así. El sistema marginalista es solamente la energía de ajuste. En esos desajustes entre unos países y otros, en la implementación de la apertura del mercado, es donde nos surgen cosas que efectivamente hay que ir mejorando y hay que ir ajustando a las necesidades actuales de cada momento, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Yo creo que creo que han quedado bastante claras las distintas posiciones. Tenemos también tenemos una intervención por el chat de Mercè Ortiz, también participaba esta semana. Se debería ir a las causas remotas, entre ellas la generación de electricidad mediante autoconsumo colectivo y comunidades energéticas, con mucho apoyo de los ayuntamientos, construcción de espacios y asesoramiento de la ciudadanía. Es una visión también digamos, de la que ya nos también partícipes en la sesión del martes. Yo no sé si hay alguna otra cuestión, pero son ya las 6 de la tarde, es la hora, digamos, de finalización de nuestro seminario. No sé si hay alguna última pregunta, hay alguna última intervención. Si no la hay, no veo que no veo que haya ninguna más pregunta. Si no, lo que haría simplemente sería dar de nuevo bueno, pues, nuestro mayor agradecimiento a las 3 ponentes. Era realmente digamos, una sesión en la que se presta, ¿no? Que a veces las posiciones están un poco polarizadas en este sentido, pero bueno, yo creo que ha sido altamente instructiva y altamente también informativa e interesante. Por tanto, pues agradecer mucho a las 3 ponentes que hayan podido acompañarnos esta tarde aquí con nosotros, y evidentemente también a todas aquellas personas que nos han estado siguiendo durante estas 2 semanas en este seminario. Esperamos que haya sido también de su interés, y bueno, pues disculparme por este pequeño problema informático que hemos tenido en el momento de iniciar la sesión, y de nuevo simplemente pues agradecerles a todos mucho su participación, sus preguntas, sus presentaciones, a los ponentes y a los asistentes. Y de nuevo, bueno, simplemente reiterar, como me ha pedido el señor Tomás Molina también, que por favor, bueno, pues le excusara de esta inconveniencia, de esta, bueno, situación en la que se ha producido, en la que no ha podido finalmente participar en nuestro seminario.
Bien, pues con esto cerraríamos el seminario. Creo que ha sido también una edición muy lujosa en cuanto a los ponentes que hemos tenido en todas las sesiones. Como saben también, ya les comentábamos, ahora pondremos ya las sesiones colgaremos las sesiones en la página web de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Ambiental de la Unión Europea. En principio, pues con acceso libre podrán visualizarlas cuanto lo deseen. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y hasta la próxima edición. Esperemos. Muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todas. Muy bien. Adiós. Gracias. Gracias, Susana.